Antes hablábamos con respecto a cómo había afectado a Chile el cambio climático. Una de las grandes, ¿cómo decirlo?, bofetones del destino hacia Donald Trump, que obviamente él se descolgó de la convención en París, fue cuando llegó la época de los huracanes. Fuerte, fue como la tormenta perfecta. Al menos 3 de estos huracanes se juntaron para generar la tormenta más monstruosamente destructiva de la cual se tenga noción. Fue así cuando llegó el famoso huracán Irma, alimentados por otros 2 más. Tenemos titular. El huracán Irma golpea el Caribe y Puerto Rico y se aproxima a Florida. Eso es antes que llegara a Norteamérica propiamente tal, Estados Unidos en realidad, como uno de los más potentes de la historia. Estamos hablando de, como vimos en algún momento la película Tornado, Twister, claro, donde están divididos así como los terremotos por escalas, ¿cierto? En Richter, así como 3,6, 6,4, 9,5, el más grande de la historia, Valdivia, 1960. Estos son por F, F1, F2, F3, llegando al F5. Llegó al tope. Llegó al tope. De hecho, están así que dicen, quizás creemos un F6, porque esto ya está fuera de las medidas. Claro. ¿Por qué? Porque el huracán Irma se alimentó de otros 2 finalmente, como María e Irma, ¿se acuerdan? Sí, y el huracán Harvey al mismo tiempo, a eso me refiero. Finalmente, lo que pasó por ahí llevó ni más ni menos que a la muerte de 441 personas. Y los daños que se calculan, no solo en el sector norteamericano, sino que, ¿se acuerdan? Como en la isla de San Martín, que ahí es lo que estamos viendo. Sí. O sea, quedó arrasado. De hecho, los noticiarios dejaron de transmitir porque la gente ya estaba haciendo saqueo, matando, o sea, quedó la escoba, porque no quedó nada. Se calcula que para, a ver, si quisieran dejar todo de nuevo como estaba antes, la suma alcanza 369.000 millones de dólares. 369 billones de dólares. O sea, no hay plata. O sea, eso no lo tiene nadie. No, o sea, no existe la plata, solo el pasar del tiempo y los años pueden volver a recuperar eso. Ya, ahora, zonas de turismo, maestro. Absolutamente. Zonas de turismo, zonas que efectivamente daban algún ingreso económico estable, que se podía contar con un presupuesto a largo plazo o a corto plazo, porque se sabía que iban muchos turistas, que daba abasto. Ahora esta zona, volver a reconstruirla, no solamente cuesta lo que nos dice Sarfate, sino que cuesta mucho más, sobre todo la industria del turismo para ellos. Imagínate, absolutamente. Ahora, a lo que decía Cristian antes, ¿qué podemos hacer respecto al huracán? Aquí no hay nada. Aquí no hay mucho que hacer, digamos. Absolutamente nada. O sea, para nosotros estos fenómenos climáticos son desconocidos para nosotros. En Bolivia particularmente, ¿de qué es lo que más se sufre? ¿Del calor? ¿Lluvias torrenciales? Las lluvias sí, o sea, afortunadamente no es un país sísmico, pero sí las lluvias, hay aluviones, de hecho, digamos, en febrero llueve todo el mes. Todo el mes. El invierno boliviano. Claro, claro. Entonces es bien frecuente que se desborden los ríos, por ejemplo. Entonces, y yo creo que ese es el problema principal. Y en otras ciudades de Bolivia, la sequía. Oye, espérame, y nosotros a partir de lo que mostrábamos recién, en Chile de a poco estamos teniendo episodios como estas trombas marinas. Sí, claro. Y estos que hay más humedad. Tornados en el sur. Es levemente más tropical. Una cosa que nosotros no veíamos jamás. Jamás. Las películas. O sea, nosotros nos criamos con el famoso calor seco de Santiago, que es harto calor, pero si tú te metes a la sombra, se pasa. Ahora no. La humedad, el calor llega a todas partes. O sea, estamos lejos de ser como Buenos Aires, por ejemplo, o Mendoza, pero sin embargo, hay días que está así como que uno se siente pegote. Ese estado de humedad que uno no conocía en Chile 10 años atrás, hoy día se ha hecho cada vez más patente, ¿ok? Ahora, 441 personas fueron las fallecidas, como te digo, y la cantidad de festival de millones para parar todo eso, en donde, ojo, Estados Unidos es capaz de meterse la plata al bolsillo, pero estas islas pobres como San Martín, que son lindas para el turismo y todo lo que quiera, pero donde el nivel de pobreza o de escasez de recursos económicos es tan alto que ahí sí que no hay de dónde sacar plata. O sea, ya no hay quien viva ahí prácticamente. ¿Por qué fue tan terrible? Porque los vientos que ustedes están viendo en estos momentos, mira, o sea, la imagen habla por sí sola, pero déjenme colocarle números a esas imágenes. Esos son 297 kilómetros por hora. Le voy a dar un ejemplo. Exacto. Un ejemplo tan básico como si alguna vez usted cuando chico, incluso ahora cuando grande, yo no sé, va por la carretera en el auto a 100 kilómetros por hora promedio y uno saca la mano por la ventana, ¡pah! Y se te va para atrás, así como... Es como que te pega un tortazo, así, bueno, después uno trata de se acostumbre y todo, pero el primer impacto es que te vuela la mano. Eso multiplicado por 3. Constante. Cuando digo constante, ¿por qué dejó tal la escoba de estos tornados?
porque duraron 37 horas. El más fuerte duró 37 horas seguidas. O sea, te pasaste, o sea, más de un día y medio. Sí. Ahora, dentro de todo, igual pudieron evacuar, algunas personas pudieron prever, pero de todos modos, ¿cómo evacúas? O sea, ciudades tan grandes, Claro. en este caso que eran los Cayos de Florida, ¿cierto? Exacto. Que había muchos turistas, mucha gente que a lo mejor cuando tú ya naces en un lugar donde estás acostumbrado, entre comillas, a que sucedan cierto tipo de eventos naturales, uno como que ya sabe, ¿no? En caso de un terremoto ya me voy a no sé, Hay debajo de la refugios, puerta. estamos preparados. Pero hay un También turista, a lo mejor no sabe, no tiene idea, hay mucha gente que no sabía ni el idioma, no entendían lo que estaba pasando, entonces obviamente es mucho más grave. Agradezco tu pregunta. Fíjate que efectivamente, como tú dices, en Florida, por ejemplo, que es lo que más conozco, ahí está la época de los tornados y la gente sabe qué hacer. Incluso saben si viene con bastante anticipación, más de una semana. Tienen Incluso, hasta lugares para que viene un tornado y te esconderse, dicen, Hay refugios. nos vamos Ah. todos, o las casas con refugios se quedan ahí y se metan. Sí, claro. Para que tengan un ejemplo, las personas que quedaron atrapadas, turistas, en hoteles, por orden del Estado le dijeron a todos los turistas, díganselo en todos los idiomas, francés, castellano, alemán, quien sea, que se meta en el baño y que se meta dentro de la tina. No tenemos más instrucciones para ellos. O sea, aquellas personas que perdieron el avión, obviamente se suspendieron todos los vuelos, que se metieran en el baño y se pusieran en la tina, así como quien tomando un baño de tina, así agachados, y esperaron que pasaran hasta que le informaran que pudiese salir. Porque realmente, siendo lugares preparados, porque esto es algo que ocurre todos los años, no estaban preparados para esta intensidad. ¿Por qué? Porque fíjate que si en Florida, que de ahí disminuyó, o era la idea de que el F5 iba a llegar a un F2, F1, que es a lo que están acostumbrados año a año, se pega una subida de nuevo y aumenta y se vuelve casi tan fuerte como lo pasó por las islas del Caribe. ¿Y qué sucedió? Que efectivamente Estados Unidos, que está obviamente preparadísimo para estas cosas, generó igual la muerte de 12 personas. Pese a aquello, pese a la evacuación, pese a que están más preparados que nunca, pese a que esto lo viven toda la vida, la verdad es que igual se tomó el coste de 12 vidas humanas. O sea, no es ni comparado con el desastre que generó en todas las islas que están, digamos, por la costa del frente, Todos digamos, los años. donde termina Sudamérica. Pero finalmente, la verdad es que este huracán pasó a la historia. O ¿Te sea, es acuerdas el ahí? más destructivo jamás visto. ¿Se acuerdan que fue Donald Trump a una de las zonas A afectadas Puerto y Rico. empezó a repartir papel higiénico así, tirándolo, lanzaba que lo como- tiraba Qué la ridículo, gente y se reía? Lo encontré tan vulgar. No, porque pero ¿sabes qué? Ya, ¿para qué vamos a hablar? Empatía sí. cero, carisma menos, abrazar a la gente menos, porque pareciera que no No, tiene no le ninguna das un abrazo, cercanía. está gracioso. Pero ya otra cosa, empezar a tirar el papel higiénico, prefiero no recibirlo, te juro. Puerto Rico. Sí, fue Puerto Rico. Sí, fue muy extraño. Obviamente la visita del presidente tiene que estar, pero dejó mucho que desear. Ahora- Esto sin el ánimo de asustar a la gente, Chile es un país que debería prepararse para fenómenos como este, no mañana, no este año, pero en un plazo corto, cercano, 5 o 10 años. La verdad, según la proyección que han hecho los climatólogos, no. Nunca deberíamos llegar a esto. Nunca vamos a tener, nunca, un clima tropical. Pero vamos a tener algo que es bien terrible. Lo que sí va, sí o sí, es un calor que va a aumentar las plazas desérticas en nuestro país. Dicen que de aquí a 50 años más, 70 máximo, podríamos ver cómo las áreas desérticas que conocemos en el norte extremo de nuestro país podrían ocupar muchos sectores llegando hasta la quinta región. Avanzarían. en el Pero mapa. imagínate, o sea, te estamos hablando de la mitad de Chile, sería más desierto que otra cosa. O sea, es terrible igual, porque nosotros dependemos de las lluvias por todo un sistema, no solo de autoalimentación como nación, sino también que es una de las fuentes de ingresos por toda la exquisitez de la fruta y, entre otras cosas, el vino que exportamos. Claro. Entonces, esto se impide claramente que haya la posibilidad. Entonces, aquí va a ser como en Japón, quizás, que solo por tener otro clima, un melón va a costar 15 lucas. Entonces, claramente, un lujo. o sea, prohibitivo, o sea, olvídate, no, Y olvídate del los melón. frutos de mar también, o sea, si sube la temperatura, Empiezan a haber un infección. poquito en el mar. ya Notable. entonces- Cambia todo. Notable, Alejandra. Te cambia el ecosistema nosotros, completo. por ejemplo, si algún día dijimos, ya hay una crisis así de alimentos en Chile, bueno, tenemos una mar. cantidad de costa y mar maravillosa. Pero si sube la temperatura, se vienen fenómenos como la marea roja. Marea roja. Se viene, o sea, te podrías intoxicar y finalmente nuestra gran fuente alimenticia de reserva, que es el océano, no nos serviría nada por toda la infestación que se generaría en la fauna marina.